puse por título a esta prédica, permanecer. Ahí mi pastor estuvo hablando, ¿verdad?, del versículo lema de este seminario, que es quién subirá y quién estará, ¿verdad? Yo quiero leerlo en la versión Ausejo, este mismo versículo, y dice, ¿quién podrá ascender al monte del Señor? Y después dice, ¿y quién en su lugar sagrado mantenerse? Mantenerse, permanecer. Hay varias cositas que me gustaría que pudiésemos mirar, porque una de las cosas que mirando este salmo entendí, que la permanencia no tiene que ver con inactividad. De repente es como que uno asocia el permanecer en un lugar como quedarse quieto, como quedarse detenido. Es como llegar a un lugar y bueno, y ahí me establezco, ahí permanezco, siempre lo asociamos, ¿verdad?, con la casa que fue construida sobre la roca, que de ahí no nos mueven, que estamos plantados. Pero fíjese que lo que el Señor ahí me ministraba era que una de las cosas que nosotros tenemos que procurar para permanecer es tener el entendimiento que permanecer no significa que nos quedamos estancados ahí en ese lugar. Y miraba y analizaba porque aquí dice la invitación, ¿verdad?, del Señor es ascender hacia su monte. Y yo no sé cuántos aquí alguna vez han escalado montaña. ¿A alguien le gusta el escalado, no? Bueno, ahora se están habituando aquí, están aprendiendo a subir la montaña. Pero fíjese que naturalmente, como mi pastor nos ha enseñado, ¿verdad?, la montaña se sube en una posición de estar inclinado, llegamos arriba de la montaña. Pero una de las cosas que pasa cuando uno llega a un lugar alto es que la temperatura cambia, ¿verdad? Cuando uno sube a un lugar alto, a una montaña, nosotros que tenemos la bendición en nuestro país, hermano, de tener la cordillera de los Andes, los lugares altos, hermano, traen un cambio de clima, un cambio de atmósfera. Y ese cambio de clima o ese cambio de atmósfera es que la temperatura, ¿qué ocurre en los lugares altos? La temperatura baja. O sea, que si una persona se queda quieto en un lugar alto, lo más probable es que le va a dar, ¿qué le va a dar? Frío. Y puede llegar a estados graves de hipotermia. Se puede quedar, ¿verdad? Y eso puede tener una consecuencia bien tremenda. Entonces, por ahí es donde quiero entrarle un poquitito a tratar de compartir con usted esto, teniendo ese entendimiento que el llegar a un lugar alto, el lugar alto es un lugar de actividad, es un lugar de movimiento. El llegar a un lugar, como el Salmo aquí nos invita a ascender al monte del Señor, permanecer en el monte del Señor, pero la permanencia no tiene que ver con inactividad, sino que tenemos que descubrir que en el lugar, cuando llegamos a un lugar, cuando llegamos a una cima, cuando llegamos a una estatura, cuando llegamos a un crecimiento, cuando llegamos a un ascenso, como hijos del Señor, como adoradores del Señor, nosotros, hermanos, no tenemos que entrar en nuestra vida espiritual ni emocional, hermano, a un periodo de estancamiento o de inactividad. Porque muchas veces, hermano, como también mi pastor lo dijo, el ascenso, que por cierto no es fácil, trae desgaste. El avanzar, el subir una montaña trae consigo un desgaste, trae consigo, hermano, varias cosas que ocurren en el organismo. Y cuando uno llega arriba, hermano, generalmente las personas que suben o escalan y llegan a un lugar alto es como que dicen, wow, lo logré, y hermano, y ahí se quedan y ahí descansan. Pero en el Señor no debe ser así. Quiero mostrarte que esa palabra, hermano, esa palabra permanecer o estar, quien estará en el lugar santo, es la palabra hebrea kum, y me llamó la atención, le puse aquí solamente dos de las definiciones, y dice que es permanecer erguido. Primero, permanecer erguido,
y también tiene que ver con levantarse, pero ahí estudiando uno de los diccionarios decía que da, hermano, a entender el levantarse de una cama, el ponerse de pie después de haber estado en una cama descansando y ponerse de pie. Ese es el sentido, ¿verdad?, de esta palabra cum, que tiene que ver con permanecer erguido, con levantarse, con ponerse de pie. Entonces, aquí le quiero entrar a algunos versículos que le quiero mostrar y que quiero que me siga con esto. En el Salmo 77, verso 1, esta versión dice, es un salmo al músico principal para Jedutum, es un salmo de Asaf, que dice: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, mi mal corría de noche y no cesaba. Mi alma rehusaba consuelo, acordábame de Dios y gritaba, quejábame y desmayaba mi espíritu. A mí me impresiona, hermano, que los salmos, que son cánticos al Señor, que son muestras, ¿verdad? Entendemos que la adoración no solamente tiene que ver con música, con cánticos, con instrumentos, ¿verdad? Sino va más allá de eso. Pero creo, hermano, que la relación que nosotros podemos hacer acerca de la adoración tenemos que también mirar ahí en los salmos. De hecho, en los salmos están los cánticos de ascenso gradual, ¿verdad? Que todo tiene una enseñanza de vida impresionante. Pero lo que a mí me llama mucho la atención, hermano, es que muchos de los salmos, muchos de los cánticos, ¿verdad? Algunos hechos por Moisés, otros hechos por David, otros hechos por los hijos de Coré, otros hechos por un salmo por Asaf, muestran, hermano, estados emocionales bien complicados de las personas que lo escribieron. De personas, ¿verdad?, que tenían este privilegio y esta bendición, hermano, y que Dios tomó en consideración de que sus cánticos que escribieron estuvieran escritos, hermano, en el himnario bíblico, ¿verdad? Pero me llama la atención que muchos de esos salmos, hermano, tienen una connotación de un alma bien dañada, de un alma bien compleja, de un alma bien, hermano, angustiada. Que muchos de los salmos, hermano, las vivencias que ellos escriben y que le cantan al Señor tienen que ver con, hermano, aquí vemos que dice que hay angustia, un hombre que dice que tenía un mal que le corría de noche y no cesaba, un alma que rehusaba el consuelo, un hombre que se quejaba, un hombre que gritaba, un hombre que desmayaba. Entonces, relacionando esto con el permanecer, con el mantenerse erguido, me daba cuenta, hermano, que pudiese ser que para aquellos que hemos sido llamados a ser adoradores del Señor y que el Padre está buscando, muchas veces, hermano, la razón de no permanecer tiene que ver justamente, hermano, con los tratos emocionales que nosotros tenemos o con las situaciones emocionales por las que pasamos. Y hay una cosa que comentaba delante con mi pastor y que creo ya lo habíamos hablado antes, ¿verdad? Todo el proceso que como casa ministerial, ¿verdad?, se vivió, nosotros lo fuimos testigos desde lejos, pero no por eso nos sentimos también, ¿verdad?, lo que significaba todo el proceso que ustedes vivieron. Y yo le decía a mi pastor una cosa de la que yo admiro, es cómo el pueblo que el Señor te dio, le decía a mi pastor, hermano, permaneció y cómo, hermano, se portaron calidad durante todo este tiempo, ¿verdad? Cómo le creyeron al Señor después de vivir todo el tema del incendio, cómo tomaron todo eso, cómo vino, ¿verdad?, ese despertar. Tengo grabado en mi mente, ¿verdad?, algunas transmisiones de que ese mismo día, en ese mismo lugar, comenzaron a adorar, comenzaron a cantar, comenzaron a alabar al Señor. Y eso es una respuesta que bendice y que impacta la vida de muchos, porque eso no solamente lo hablamos nosotros que somos, ¿verdad?, una iglesia hija, sino que se habla por muchos lugares y es una bendición. Pero también por otro lado, hermano, es innegable que se vivieron golpes emocionales con todo el proceso que ustedes han vivido. Y es un proceso de ascenso. El Señor los estaba invitando a un lugar más alto, ¿verdad? Y en ese proceso, hermano, de avanzar hacia un lugar más alto, como adoradores del Señor, como hijos del Señor, también vivieron su proceso, ¿verdad?, emocional, también vivieron sus golpes emocionales, también, hermano, seguramente afectaron muchas cosas, ¿verdad? Y hoy día que están todavía en proceso, porque ustedes, hermano,
tenemos la bendición de tener este lugar que el Señor, ¿verdad?, les concedió, de mirarlo, hermano, uno no se deja de admirar lo lindo que está todo esto, pero todavía están en el proceso de, ¿verdad?, de establecer esto, todavía están en el proceso de avanzar con esto, están viviendo todavía este proceso de ascenso que el Señor les está entregando. Yo lo miro así y permítame verlo así, permítame también hacerme parte de esto, porque somos de la misma familia y aunque nosotros estamos por allá por el sur, hermano, pero todo esto para nosotros también, ¿verdad?, desciende como es el principio del Señor y también nosotros tomamos de esta bendición. Pero, hermano amado, entonces lo que yo quiero decir que seguramente hubieron algunas situaciones que ocurrieron ahí en las emociones, tristezas, amarguras, hermano, quizá en alguna oportunidad cuestionamientos o situaciones como esa, y que es válido delante de Dios. O sea, si yo veo que Dios permitió, que el Espíritu Santo permitió que estos salmos, hermano, que son gritos de angustia, gritos de dolor, estuvieran registrados, hermano, en la palabra del Señor, es porque el Señor valida de alguna forma esos momentos, trayendo el Señor en ellos, hermano, directrices para que también nosotros podamos avanzar y podamos ir adelante en esto. Ahora, quiero continuar en el verso 4, dice, tenían los párpados de mis ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Mire el estado, es impresionante. Y el verso 5 dice, consideraba los días desde el principio. Consideraba los días desde el principio. Los años de los siglos. Y mire lo que dice el verso 6. Acordábame de mis canciones de noche. Meditaba con mi corazón y mi espíritu inquiría. Y aquí es donde está, hermano, la palabra que tiene que ver, hermano, con acordarse, que tiene que ver con memorias y que tiene que ver con recuerdos. Y eso es lo que un poquitito quiero ministrar a través de la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo, hermano, me hacía entender que en nuestros ascensos, en nuestros crecimientos, muchos de nosotros, hermano, hemos vivido días gloriosos en la presencia del Señor. ¿Cuántos han vivido días gloriosos en la presencia del Señor? ¿Tiene alguna usted experiencia, hermano, que marcó su vida y usted dice, esta situación que yo viví estaba, pero tremenda en mi vida, ¿verdad? Y una de las cosas que quiero decirle es que no es malo hacer memoria de las cosas que ya vivimos. Que no es malo, hermano, hacer memoria de las imparticiones que hemos recibido de parte del Señor o de nuestra vida, hermano, de nuestros apogeos espirituales. Yo sé que aquí habemos muchos, hermano, que crecimos en iglesia pentecostal. Ya se olvidó. Voy a volver a decir eso. Habemos muchos que crecimos en iglesia pentecostal. Ahí nos formaron, ahí crecimos, ahí, hermano. O bueno, también un poquito nos deformaron, pero bueno. Otro tema, ¿verdad? Pero lo que yo miro en este hombre que está escribiendo este salmo es que uno de sus consuelos era recordar. En una de las cosas en las que él se fortalecía era en el hacer memoria, en el recordar. Él decía, acordábame de mis canciones de noche. Cuando miramos esto en un plano espiritual, ¿verdad? La noche es oscuridad, la noche tiene que ver con cosas que no son tan buenas. Pero este hombre, en algún momento de su vida, cuando vivía esos procesos, hermano, de oscuridad, esos procesos difíciles, él levantaba un cántico, ¿verdad? Pero no es así en su vida presente. No era así su realidad. Entonces este hombre, hermano, que había logrado, este Asaf que había logrado, hermano, en sus momentos difíciles, había logrado permanecer en adoración. Con el transcurrir del tiempo, con el paso de los días, hermano amado, aquello ya no era una realidad en él.
sino que ahora su alma estaba angustiada, sino que ahora había desesperanza, sino que ahora, hermano, él veía que el mal estaba de día y de noche por todos lados, sino que ahora él estaba quebrantado y todas las características que miramos, ¿verdad?, de la situación emocional que este hombre tenía. Y lo único que él tenía un poco para fortalecerse es tener una memoria de un tiempo donde él vivió, hermano, un apogeo espiritual, donde él había permanecido en un lugar de ascenso, donde él había estado ahí, pero vuelvo a insistir, no era su realidad de ahora. Entonces, hermano, de lo que el Señor ministraba a mi corazón es del cuidado que nosotros tenemos que tener, de que nuestra vida de adoradores, de que nuestra vida de adoración, hermano, no sea una vida solamente de recuerdos de momentos que viví. Permanecer, vuelvo a insistir, no tiene que ver, llegué, viví, listo, pero ¿y qué más hay? ¿Qué más? ¿Qué viene? ¿Qué viene ahora? Entonces, hermano, yo comencé a preguntarme y a analizar un poco mi propia vida. Y a preguntarme, hermano, ¿no será que yo como pastor vivo algunas situaciones en mí que solamente son memorias y recuerdos, pero que no es mi realidad presente, emocionalmente hablando o espiritualmente hablando? ¿No será que quizás ustedes, alguno de ustedes, hermano, lo que los fortalece a veces o los que le da un aliento tiene que ver con algo que ya pasó, con algo que yo vivió? Yo era una persona que oraba, yo era una persona, hermano, hay gente que en algún momento de su apogeo espiritual, de su crecimiento espiritual, de su desarrollo espiritual, hermano, estaban así apasionados por Dios, hermano, ¿verdad? Y yo no sé cuántos se levantaban de madrugada a orar aquí, ¿verdad? Bien, si no quiere no me responde, así como, ¿qué le importa a usted, caballero? Mire, yo allá en mi sur querido, mi sur amado, una cosa que nosotros tenemos muchos son cerros, ¿verdad? Montañas, pero son así llenas de vegetación, así como para sacarle. El que puede con los cerros. Y cuando yo tenía 17 años, el Señor me regaló la bendición de ser bautizado en Espíritu Santo. Tenía 17 años. Y a partir de ahí, hermano, en mi vida espiritual, digamos, comenzamos junto a mi hermano menor, que es 4 años menor que yo, que también al mismo tiempo el Señor, mira, éramos 3 muchachitos, yo tenía 17, mi hermano tenía 14, 13, y un amigo de él que tenía la misma edad, nos íbamos al templo a orar, los 3. Y estábamos en eso y el Señor nos bautizó en Espíritu Santo a los 3. Y de ahí en adelante comenzamos a vivir nuestra vida espiritual sin un entendimiento, créame, sin saber lo que hacíamos, solamente impulsados por el Espíritu de Dios. Y lo que yo hacía, hermano, es que nos íbamos con mi hermano y el otro amigo y subíamos a un cerro que estaba en el pueblo donde yo me crié. Y arriba en el cerro encontrábamos un mirador que miraba todo el pueblo, y ahí nos poníamos a orar. Y lo que nosotros hacíamos, hermano, era en el nombre de Jesús cerrar todas las cantinas que habían en el pueblo, hermano. ¿Verdad? Porque el pueblo del sur, hermanos, los cielos son. ¿Cuántos conocen el sur? Bueno, allá son buenos para la chicha, hermano. Y nosotros así orábamos, hermano. Constantemente, todas las semanas subíamos al cerro a orar. El otro día me recordaba cuando miraba ahí las redes que mi pastor subió con un grupo de hermanos y hermanas ahí a hacer un acto profético, a poner una estaca. Dios, Señor, traía a memoria esas cosas. Y vuelvo a insistir, es bueno tener memoria. Lo que trato de decir, hermano, es que un adorador que permanece es un adorador que constantemente está en evolución. Y nosotros como tu enlace familiar estamos en evolución. Estamos ascendiendo, estamos creciendo. Y no tengo duda alguna, hermano, que ya estamos llegando
hermano, a un lugar donde el Señor nos está invitando a estar, pero que hay que explorarlo, porque, hermano, la cúspide de una montaña no es un lugar, ¿verdad?, donde hay poco espacio, sino que es un lugar espacioso que tenemos que aprender nosotros a saber, hermano amado, que ahí hay algo más de Dios. Y que es bueno, vuelvo a insistir, es bueno tener memorias, es bueno, hermano, yo me recuerdo cuando te levantaba cánticos, pero hermano, eso no puede estar sobre tu vida presente y sobre lo que Dios tiene para ti mañana. La permanencia, hermano amado, lo que te quiero decir, lo que el Espíritu Santo ministraba, los mejores tiempos, hermano, no los vivimos, los mejores tiempos están por venir. Porque así funciona en el reino del Señor, así funciona el Evangelio, vamos en aumento. La gloria postrera siempre será mayor que la primera. Lo que Dios trae siempre será superior, por eso es importante. Hermano, porque una de las cosas que yo entendía es que hay mucha gente que permanece, pero permanece en los recuerdos. Adoradores que permanecen, pero permanecen en las memorias. Adoradores que permanecen, pero permanecen en lo que ya vivieron. Y creo que estas instancias donde el Señor nos invita a ascender y a permanecer, nosotros, hermanos, tenemos que ser desafiados por el Espíritu Santo. Hoy día tenemos que salir desafiados. Nosotros que venimos de allá del sur, hermanos, nos tenemos que ir desafiados a nuestra tierra, a esperar que Dios tiene algo mayor, hermano, en el ámbito de la adoración. Es que hay algo más que Dios está desatando, algo más que Dios está trayendo. Salmo 42:4, mire qué tremendo. Usted conoce este salmo, ¿verdad? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Usted conoce, hermano. Y este salmo es súper... Es súper lindo, hermano, y también es súper interesante ver quién lo creó. ¿Usted sabe quién creó el Salmo 42? Los hijos de Coré. ¿Y quiénes son los hijos de Coré? ¿O por qué se conoce Coré? Por la rebelión, por la rebeldía. Entonces, hermanos, si yo miro aquí y me pongo a analizar, ¿verdad?, desde quién creó, porque creo también, hermano, que es bueno uno recibir las cosas que la palabra del Señor dice, también poniéndole foco, hermano, a quién las dijo, quién las escribió, quién, obviamente muchos guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, porque la Biblia también habla de lo que el diablo dijo, ¿verdad?, y ahí nos lo guió el Espíritu Santo. Entonces los hijos de Coré, hermano, usted sabe que tienen un perfil de rebeldía. Se rebelaron contra la autoridad, se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra Aarón. Usted conoce la historia, la tierra se tragó gran parte de los hijos de los de Coré. Pero lo que yo miro, hermano, es que esta generación fue redimida y a esta generación le dieron una nueva oportunidad. Por eso llegan ahí a los salmos y llegan a escribir esto. Pero también, hermano, en este Salmo 42 está encriptado un estado emocional complejo de esta gente. Y otra vez, este hombre de lo que viene o de lo que lo fortalece de alguna manera o de lo que trae una nostalgia a su vida, hermano, es de la memoria. Y dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría, de acción de gracia, con la muchedumbre en fiesta. Qué lindo, ¿verdad? Qué linda esta escena. Qué hermoso, hermano, es que alguien, hermano, lleve a la multitud, que los guíe hasta la casa del Señor, que haya voz de alegría, que haya voz de acción de gracia, que haya fiesta, que haya deleite, que haya regocijo. Qué linda es esta escena. El único problema de esta escena es que es parte de una memoria. El único problema de esto, hermano, es que es parte de un recuerdo. Le pido al Espíritu Santo, hermano, que pueda tratar de que el Espíritu Santo coloque ahí en tu corazón el entendimiento, hermano, de que usted y yo seamos adoradores, que estamos en un constante movimiento en medio de la permanencia,
Y que no nos convirtamos en gente que adora, hermano, viviendo de recuerdos, viviendo de memoria, y que nosotros creamos que estamos, hermano, estamos siendo adoradores en espíritu y en verdad delante del Señor, pero finalmente, hermano, lo único que nos mantiene es la memoria. Es que vivimos el proceso. Lo que pasa, hermano, es que llevándolo a nuestro tiempo, a lo que como casa hemos vivido, lo que el Señor ha traído, hermano, este proceso. Yo creo que todos los que hemos sido testigos y ustedes que han estado aquí presentes viviéndolo, es algo que jamás se va a olvidar. Es un proceso tan, hermano, tremendo de Dios. Es tan, ¿cómo lo podemos calificar, hermano? Es como un proceso tan fuerte. No sé cómo decirlo, no sé cómo lo siente usted. Que, hermano, va a quedar anclado en la memoria. Es imposible olvidarlo, va a estar ahí, hermano, va a estar ahí el momento, va a estar el día. Seguramente usted todavía recuerda el día cuando usted recibió la noticia. A mí me habló una hermana, me mandó un WhatsApp, me dice: pastor, me dicen que se está quemando el templo del pastor Ronald, no sé. Hay una persona ya que estaba trabajando y le contó a mi hijo, y ahí comenzamos a ver, hermano. Algo que impactó, algo que impresionó. Y cómo el Señor los ha llevado y cómo el Señor, hermano, ha apresurado los tiempos. Porque si hay una cuestión que yo también, hermano, veo, es cómo el Señor los ha hecho correr. Porque todavía no llevan un año de que pasó todo eso y mira dónde están aquí. Y quizás, hermano, es bueno que usted lo escuche de un pastor que no ha estado aquí, sino que lo mira desde afuera. Quizás es bueno, hermano, que hoy día venga aquí a estar con ustedes y que el Señor haya preparado este tiempo para decirte, hermano, el impacto que esto ha causado en todo lo que hemos sido testigos, lo hemos visto, la admiración que esto trae. Pero también, hermano, vengo a decirte de parte del Señor que las memorias es bueno tenerlas y hay que darle gloria a Dios, pero no nos quedemos en la memoria, avancemos. Hay algo más de Dios, hay algo que viene, hay algo que Dios está desatando, hay algo que Dios está trayendo y que tiene que, hermano, no tiene que ver solamente con iglesia, no tiene que ver solamente con este lugar, no tiene que ver solamente con congregación. Esto va a trascender a tu vida personal, a tu vida familiar, a tu vida laboral. Hermano, esto tiene que trascender, es un trato de Dios, es un proceso de Dios y es un ascenso que como casa estamos viviendo para que Dios nos ponga en otros lugares. En el camino, mi hermano Barquito me decía, el Señor nos habló hace muchos años que el lugar donde íbamos a estar iba a ser visible por mucho, hermano, y dice, y se ve desde por allá abajo, se ve la estructura del lugar. Hermano, es que 2009 el Señor les habló eso. Memorias de lo que viene y que traen un presente. Memorias del hermano, memorias. Lo que veo aquí, es que esto es lo que te quiero decir. Es que aquí hay gente que tenía memorias, pero su estado emocional no estaba bien. Adoradores que tenían memoria y que las memorias eran lo que confortaban su vida. Adoradores que tenían, hermano, el privilegio de ministrar a Dios y de que sus palabras fueran oídas y fueran consideradas. Hermano, que su canto, aquí hay alguien que cree. Sí. No, que cree, si creen, ¿verdad? No, que creen música, canciones, cánticos, compositores. ¿Se imagina que la canción que usted creó la pusieran en los salmos? Tremendo, ¿no? Imagínate, hermano, en el himnario bíblico. Pero están escribiendo. Estamos escribiendo una historia. Y hay tantas memorias, y hay tantos recuerdos, y hay tantas cosas, hermano, pensamientos que vienen. Estemos, hermano, de forma correcta delante del Señor. Yo me recuerdo, decía me acuerdo, derramo mi alma porque sus memorias le traían una nostalgia de los días que, hermano, porque él sentía un momento de desolación. Se habían levantado en contra de él y le decían: ¿dónde está tu Dios?
Su alma estaba angustiada. Él le tenía que decir: alma mía, confía en el Señor, porque aún de alabarle, salvación mía. Hermano, su estado era complejo, era difícil, y lo único que tenía era memoria de aquellos días, de aquellos momentos. Pero la historia se sigue escribiendo. Hay que hacer memoria de las maravillas de Dios. Su palabra dice, hay un salmo que dice: hermano, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que nos guarda. Dios está vigente. Dios te miró ayer, Dios miró tu reacción, Dios miró cómo casa, cómo tomaron todo esto, pero Dios nos sigue mirando hoy y nos seguirá mirando mañana y seguirá viendo, hermano, cómo avanzamos y cómo llegamos, y cuando estemos ahí arriba el Señor nos seguirá observando, porque lo que el Señor va a querer siempre es que estemos de pie, es que estemos erguidos, es que, hermano, que nos mantengamos, hermano, con la cabeza en alto. Porque, hermano amado, ¿sabes qué es impresionante? Que cuando Dios pide que estemos erguidos, es que cuando la cosa se pone mal en el mundo, cuando todas estas cosas acontecen, erguidas vuestras cabezas, porque vuestra redención está cercana. Y no está hablando de cosas buenas, no está hablando de, hermano, de que no está dando el contexto, no está hablando de cosas lindas, está hablando de tiempos difíciles, está hablando de tiempos complejos. Pero dice, en medio de esos tiempos complejos, ustedes que son mis hijos, levanten su cabeza, porque su redención está cercana. Salmo 137:1. Creo que una de las palabras que el Señor nos entregó en el congreso del año pasado, si no estoy mal. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella colgábamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Otra vez, hermano, adoradores del Señor que habían colgado el arpa. Y otra vez, hermano, lo único que tenían era una memoria, un recuerdo. Quizás voy a redundar mucho en lo que estoy tratando de transmitir, pero creo haberle entendido al Señor lo que quería impartir el Espíritu Santo para ti en este día. Y vuelvo a insistir, creo que si el Señor me permite compartirte esta palabra de un pastor del sur que lloró como usted, que sintió tristeza, pero que no ha estado aquí. Solamente hemos sido testigos desde... Y veo a este pueblo, hermano, a estos adoradores del Señor en un estado de una esclavitud. Habían sido llevados cautivos, se habían levantado contra ellos burlas, cuestionamientos, se habían levantado contra ellos, hermano, una cantidad de cosas que es impresionante mirar todo el ataque que vino, toda la situación que ellos vivieron. Pero, hermano, yo miraba esto y esto era parte del proceso de Dios. La cautividad para el pueblo del Señor, hermano, fue parte de su proceso. Estaba, hermano, establecido por Dios.
No es que aquí, hermano, el diablo venciera y se llevó cautivo al pueblo del Señor. No es que el diablo se haya levantado y que hermano, que su obra haya sido más fuerte que el pueblo de Dios. No, esto es parte del trato, era parte de la formación, era parte del crecimiento, era parte, hermano, del diseño, era parte del plan de Dios, era parte de la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que nos va a tocar vivir, hermano, que no son gratas, que no son agradables, pero que son parte del proceso, son parte de la formación, son parte del desarrollo, son parte del crecimiento, son parte del avance, son parte, hermano, de que sigamos en ascenso, son parte del plan, son parte del propósito, son parte, hermano amado, de lo que Dios tenía diseñado para nosotros. Y cuando alguien lo entiende así, cuando alguien, hermano amado, tiene esa revelación en su vida de que esto es parte del plan de Dios, entonces, hermano, va a tomar las cosas de una forma distinta, de una forma diferente, va a caminar de una manera diferente. Estos hombres, hermano, no lo entendían. Yo miro que los cautivos hubieron muy pocos, hermano, que tuvieron un entendimiento de lo que estaba pasando. Y admiro a Daniel, hermano, que desde el día que fueron llevados en cautividad, él buscó entender. Él buscó tener un entendimiento del por qué y el para qué. Que en todo había un propósito de Dios. Y mire, hoy día nosotros podemos hacer varias conclusiones, ¿verdad? Como casa ministerial, todo el proceso que estamos viendo era porque Dios nos quería llevar a algo mayor. Dios nos sacó de allá, de Estados Unidos, para traernos a las tinajas. Y es parte de lo que Dios quería. Pero no es todo. ¿Verdad? No es todo. El propósito de Dios no solo era cambiarte de casa, no solo era darte un lugar más grande. El propósito de Dios no solamente tenía que ver con que les heredara una tierra donde, qué hermoso, hermano, vuelvo a insistir, qué lindo. Pero yo veo aquí tantas cosas, hermano, que tenemos que ir descubriendo. Y creo que para allá va, hermano, lo que trato de transmitir, que tiene que ver que vamos ascendiendo y vamos cada día descubriendo algo de parte del Señor. Y hay algunas cosas que Dios ya nos ha mostrado, que Dios ya ha revelado, Dios ya ha manifestado, como este lugar. Pero estamos ascendiendo y estamos avanzando y estamos explorando. Y Dios nos está abriendo caminos donde no habían. Y a mí me impresionan esos versículos, hermano, de que el Señor abre caminos donde no hay, porque cuando uno camina por un camino que no estaba y que Dios te lo abrió, entonces es un lugar inexplorado. Es un lugar, hermano, que nadie conocía, que nadie había visto. Y creo con todo mi corazón, hermano, que lo que el Señor tiene para nosotros como casa ministerial es que Dios nos va a llevar a explorar cosas que nadie ha visto, que nadie ha mirado, que nadie ha reparado, hermano, que Dios nos va a llevar a vivir y a experimentar cosas, hermano, que nadie más experimentó, porque es parte de las promesas de Dios, porque a Dios no se le acabaron las fuentes de revelación. Todavía hay cosas que están ocultas y escondidas y que el Señor las tiene para que las descubramos. Reparé en dos cosas en ellos, hermano. Una de las cosas que ellos decidieron colgar sus arpas, porque ellos estaban, hermano, ¿cómo lo digo? Estaban encuadrados a que Dios adoraba solo en un lugar. No estamos en el lugar donde se tiene que adorar, entonces no adoramos. Usted sabe que la gente iba todos los años a Jerusalén a adorar. Ocurrieron cosas extraordinarias, hermano, en medio de esas historias. El eunuco, ¿verdad?, que se convirtió, había ido a Jerusalén a adorar. Ocurrieron hechos bien importantes, pero hay un momento en que el Señor se encuentra con la samaritana, tienen una conversación. Y ahí es donde aparece estos dichos del Señor tan conocidos que
que dice que la hora viene. Eso es tiempo futuro. Y la hora es. Eso es tiempo. Entonces me impresionaba que en los dichos del Señor acerca de la adoración solamente hablan dos tiempos: presente y futuro. Los adoradores en espíritu y en verdad se mueven en dos tiempos: presente y futuro. La hora viene, la hora es. La hora viene, la hora es. Pero ¿cuánta gente, hermano, se ha convertido en adorador del pasado, de lo que viví? Creo que el Espíritu Santo nos está desafiando. Creo que el Espíritu Santo nos está convocando. Creo que el Espíritu Santo nos está llevando a una realidad. Es impresionante todo lo que hemos vivido. Es hermoso todo lo que hemos vivido. Pero personalmente, como en mi vida personal he tenido tiempos hermosos con el Señor. Tengo memorias de experiencias gloriosas con el Señor. He visto milagros. He visto sanidades. He visto, hermano, siempre traigo memoria en mi pueblo, hermano, porque no me pida sanidades distintas en un pueblo chico de campo. Un muchacho que el día domingo jugando a la pelota se quebró la pierna. Hijo de unos hermanos que se congregaban, pero el muchacho estaba alejado. Y se quebró la pierna. Y el día domingo siguiente, como buen cristiano arrepentido y con entendimiento de que era consecuencia de estar lejos, llegó el domingo a la iglesia con muleta y su pierna quebrada y enyesada. Y el que en ese tiempo era mi pastor, oró por él. Yo era un niño, yo creo que yo debía haber tenido 7 u 8 años. Y lo único que recuerdo es que ese muchacho pegó un grito, lanzó su muleta y se puso a correr por dentro de la iglesia. Con yeso, hermano. Y se puso a correr. En el instante el Señor le soldó la pierna. Y el Señor, hermano, hizo una obra gloriosa. ¿Cuántos han visto sanidades como esa? ¿Cuántos han visto experiencias del Espíritu así como esa, hermano? Así tremenda, gloriosa. ¿Será que fueron los tiempos, esos tiempos, ay, qué lindo eran esos tiempos? ¿O será que todavía vienen? ¿O será que se van a comenzar a manifestar? Yo sé, hermano, y tengo también el entendimiento de usted. La obra de Dios empieza de adentro hacia afuera, y Dios está más ocupado de nuestra alma, nuestro espíritu que de nuestro cuerpo. Pero también creo en un Dios que sana el cuerpo físico. Creo en un Dios que sana al ciego, que le devuelve la vista al ciego, que le devuelve el oído al sordo, que al paralítico lo hace caminar. Creo en eso, hermano. Y oro y le pido al Señor. Y creo que viene un tiempo de avivamiento que también vamos a ver esas cosas. Y creo que viene un tiempo, hermano, donde Dios nos hará permanecer en un mover, en una gloria. Yo miraba, hermano, yo decía, Moisés tuvo 40 días en un monte de desierto. En un monte de desierto. Usted sabe que por las noches el desierto es, imagínense la montaña del desierto. 40 días. Y yo digo, hermano, Moisés como que estaría ahí quieto todo el rato, sin hacer nada, sentado, escuchando a Dios hablar. ¿O sería que allá arriba había movimiento? Yo creo que había movimiento, hermano. Yo creo que había un mover tremendo de Dios allá arriba. Ya estoy terminando. Salmo capítulo 20, verso 7. Estos confían en sus carros de guerra.
aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos de pie y permanecemos. Gloria a Dios, hermano. Porque nuestra confianza no está en la fuerza del hombre ni en las nuestras, hermano. Nuestra confianza está en el nombre del Señor. El que tiene su confianza en el nombre del Señor, hermano, se mantiene erguido, se mantiene de pie, se mantiene, hermano amado, delante del Señor. Permanece su vida, permanece su casa, permanecen sus hijos. Creo con todo mi corazón que viene un tiempo de conversión de nuestras familias, hermano. Que aquellos que por años estuvieron lejos y que tú has orado, viene un tiempo con esta gloria que Dios trae, con este nuevo tiempo que Dios trae, con esta adoración, porque has sabido adorar en el día malo, porque has sabido adorar en el día de oscuridad, porque has sabido adorar cuando, hermano, las razones, habían razonamiento, habían argumentos y habían mil razones para llorar, pero hermano, para decaerse, para desanimarse, pero lograste ponerte en pie, lograste levantar tus manos, lograste mantenerte cuando venía el momento duro, cuando venía la angustia, cuando venía la tristeza, cuando se levantaban potestades. Hermano, no viviste de memoria, viviste del presente, viviste de lo que estaba aconteciendo, lo viviste, hermano, buscaste entenderlo y sabes lo que Dios trae para ti. Hermano amado, que el Espíritu Santo comience a manifestar, lo está haciendo, está trayendo, está dando casa, está dando una nueva casa. Y si Dios te está dando una nueva casa espiritual, también hará algo nuevo en tu casa, hará algo también en tu familia, porque hermano, esto va a trascender a algo que Dios trae. Y hermano, mantente erguido, mantente de pie, mantente delante del Señor, mantente en el monte, mantente avanzando, mantente caminando, hermano, mantente yendo hacia adelante. Señor, ¿para dónde voy? Ya llegué, mira, aquí estoy, Señor. Mira, atendí a tu voz, Señor, aquí estoy. Hermano, cuando Elías llegó al monte, cuando Elías llegó al monte de Jehová, cuando Elías llegó escapando de Jezabel, fortalecido por la comida, hermano, que el Señor le dio, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Y cuando llegó al monte de Dios, se metió en una cueva. Y ahí estaba, hermano, todavía con sus temas emocionales, todavía con su miedo, todavía con su temor, todavía con sus pensamientos. Pero yo siempre digo esto, hermano. Elías, cuando recibió el alimento del ángel, él pudo haber dicho: ya me fortalecí, le voy a ir a pelear a Jezabel. Él pudo haber dicho: voy a volver a pelear a mis enemigos. Pero él tuvo un entendimiento, él tuvo una comprensión. La fuerza que me están dando no es para ir a pelear, la fuerza que me están dando es para ir a encontrarme con el Señor que me llamó. La fuerza que me están dando es para ascender al monte al que Dios me está llamando, porque ahí necesito tener una conversación con Dios. Ahí necesito que Dios traiga claridad de mis dudas. Ahí necesito que Dios conteste mis preguntas. Ahí necesito que Dios me diga, que me hable, que me muestre la realidad. Yo estoy viendo que estoy solo. Yo estoy viendo que me quieren matar. Yo estoy mirando que mi realidad, que mi vida emocional no es mejor a la que nadie. No soy mejor que mis padres. Yo estoy en un cuestionamiento en mi vida. Elías entendió que la fortaleza que le trajeron no era para ir a enfrentar, hermano, las situaciones. La fortaleza que le trajeron era para subir al monte de Dios y encontrarse con Dios en ese lugar. Y cuando estaba ahí arriba metido en la cueva, vino el Señor, vino su presencia, vino el Señor y le habló y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y él le habla de su cuestionamiento, hermano, porque no está mal sincerarse con Dios. Dios ama la verdad en lo íntimo. Y es bueno, hermano, que mostremos fortaleza delante del Señor. Y es bueno, hermano, que le entreguemos al Señor, ¿verdad? Y que nos presentemos delante del Señor lo mejor que podemos. Pero también somos personas, hermano, que somos afectados por muchas situaciones. Y Elías le dice: mira, esto me aconteció. Y Dios le da un direccionamiento. Dios le habla, Dios le muestra, Dios le revela, Dios le enseña. Dios le dice, hermano, Dios lo aclara, Dios trae una claridad, Dios lo ministra. Dios le dice: yo me he guardado. Dios le dice: Elías, todavía te resta largo camino. Hay mucho por hacer. Señor, me vino a refugiar. Hay gente, hermano, que le gusta refugiarse en el monte y quiere quedarse ahí, ¿verdad?
El Señor le habla en el libro de Eclesiastés a su amada y le dice: tú que estás en los escondederos de la peña, hazme ver tu rostro, déjame oír tu voz. Hay memorias hermosas que vivimos, pero hay mucho más que Dios tiene para ti. Con este versículo termino. Creo que uno de los adoradores más tremendos, ¿verdad?, que de los que tenemos que aprender, que es David. Y en una de sus oraciones, David le dice a Dios: ahora, Señor, ten a bien bendecir la casa de tu siervo a fin de que permanezca para siempre delante de ti. Porque tú, Señor, has hablado y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. David tenía un entendimiento. David sabía, hermano, un hombre que sabía adorar, un hombre que sabía cómo agradar el corazón de Dios, un hombre que tenía un entendimiento de acercarse. Le hizo un tabernáculo, es el tabernáculo que se restaura en este tiempo. Usted conoce toda la historia, pero me impresiona que una de sus peticiones tiene que ver justamente con permanencia. Y seguramente David, hermano, pudo haber hecho memoria de muchas cosas. Y pudo haberle dicho: Dios, gracias porque tú me entregaste este salmo. Señor, gracias porque tú me hiciste escribir esto. Oh, Señor, aquel día cuando me encontré contigo y tú me hablaste, Señor. Pero, hermano, en sus últimas palabras, David le está pidiendo a Dios que su casa sea permanente. Entonces aquí entiendo algo. No sabemos cuánto Cristo demora en volver. Ya viene, ¿verdad? Todos. Pero también tenemos que tener un entendimiento, porque lo que David estaba diciendo y lo que él estaba hablando, que le hiciera casa permanente, no tenía que ver solamente con él, sino que tenía que ver con su generación. Un adorador, hermano, busca permanencia, porque esa permanencia se va a manifestar en nuestros hijos, y en los hijos de nuestros hijos, y en los hijos de nuestros hijos, y en los hijos de nuestros hijos, y en los hijos, hermano, hasta que Cristo venga. O sea, subimos, permanecemos, estamos, hacemos morada, estamos con Él, permanecemos erguidos, pero no subimos solos, porque también nuestros hijos tienen que ascender a ese lugar. En algún momento quizás no vamos a estar, y si Cristo no viene antes, vamos a partir nosotros. Y yo quiero que mis hijos, hermanos, permanezcan, y que mis nietos permanezcan, que mis generaciones permanezcan. Por eso nos esforzamos, por eso muchas cosas soportamos, por eso muchas cosas vivimos. Para concluir, déjame decirte esto. Seguramente tienes muchas memorias ahí de las cosas que has vivido en Dios. Recuérdalas, son lindas, son hermosas, te enseñaron. Pero no te quedes permaneciendo en esas memorias. Hay algo de Dios para tu presente. Hay algo de Dios para tu futuro. Hay algo de Dios para tu mañana. Hay algo de Dios para tus hijos. Hay algo de Dios para los que vienen. Hay algo del Señor. Ponte de pie. Amado Dios, te doy gracias por darme esta oportunidad, por darnos esta bendición. Ten un momento de conversación con el Señor ahí. Háblale al Señor unos minutos. Que no solo sean las memorias, que no solo sean los recuerdos. Permanecer es avanzar, permanecer es alcanzar lo que viene, permanecer es tomar lo que viene. Estamos delante de ti, Espíritu de Dios. Estamos delante de ti, Espíritu de Dios. Creemos que lo que viene es mejor que lo que ya vivimos, Señor. Creemos que lo que viene, Señor, es algo que aún no hemos experimentado, pero es tan glorioso, es tan hermoso. Señor, eso ha sido difícil. Aunque siempre hemos recibido golpes emocionales
a veces complejos y difíciles de sobrellevar, Señor. Pero nos negamos a vivir solo de memoria, nos negamos a vivir solo de recuerdos, nos negamos a vivir solamente, Señor, de lo que un día experimentamos. Queremos ir por más, Señor, queremos alcanzar lo que tú tienes para nosotros. Queremos ir a tomar, Señor, la herencia que tú nos has dado y nos has entregado. Fue hermoso para el pueblo del Señor cruzar el Mar Rojo. Fue hermoso para el pueblo del Señor sacar agua de la peña. Fue hermoso vencer a los amalecitas en el desierto. Fue hermoso todos los procesos. Fue hermoso cruzar el Jordán. Fue hermoso, hermano amado, para un hombre conquistar y dar conquista. Fue hermoso para Caleb, hermano, haber peleado junto a su pueblo y que Dios le permitiera entrar a la tierra. Fue hermoso tomar la heredad, fue hermoso ver cómo sus hermanos tomaban heredad. Pero cuando ya parecía que habían llegado, cuando ya parecía que se había cumplido la palabra, cuando ya parecía que habían llegado, hermano, a la cúspide de la montaña, hermano, Caleb vino donde Josué y le dijo: acuérdate que Dios me dio una promesa, recuerda que Dios me habló. Y aunque han pasado los años, y aunque han venido procesos, y aunque han venido momentos difíciles, la fuerza que tenía aquel día es la misma fuerza que tengo ahora. El mismo ímpetu que tenía ese día es el mismo que tengo en este día, para ir y para conquistar aquella tierra que Dios me prometió. Caleb, pero ahí están los hijos de Anak. Caleb, pero ahí están los gigantes. Pero Dios me habló, Dios me prometió. Y bravastata rebaré. Todavía hay montes por conquistar. Todavía hay batallas que dar. Todavía hay gigantes por vencer. El Señor te va a dar de su fuerza. El Señor te va a dar la estrategia. El Señor te lo va a mostrar, te lo va a revelar. Presente y futuro, adoradores de tu enlace familiar. Presente y futuro, presente y futuro, presente y futuro. Hay memoria de bendición, pero hay algo que Dios tiene hoy. Hay algo que Dios tiene mañana. Hay algo que viene el próximo año. Hay algo que Dios está desatando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo.